Bienvenidos, chicos, bienvenidos al viernes, segunda materia, un día antes de tener un pequeño receso y volver en Semana Pascua. Recuerda eso, regresamos en lunes de la Semana Pascua, ¿sí? O sea que es una semana de vacaciones y ser como tal. Muy bien, el día de hoy he subido a Classroom lo que es un examen o un cuestionario. Será con lo que hemos visto de estas 9 sesiones, incluido lo del día de hoy. ¿Qué tips les recomendamos? Un tip que te recomiendo es el examen hazlo detenidamente. Dura un poquito de rato leyendo una y otra vez y repasando un poquito el material, es a material abierto. Muy bien, es un tip que recomiendo. Otra cosa que les voy a comentar es que de alguna manera u otra, yo me espero hasta la fecha límite para revisar todos los cuestionarios. No solo este, sino del que sigue, sobre todo del que sigue. ¿Por qué hago esto? Normalmente me gusta hacer pruebas ciegas. ¿Qué es esto? Yo no veo quién contestó qué, sino que reviso la pregunta en general y empiezo a sopesar las respuestas, sobre todo cuando son respuestas abiertas. ¿Sí? Este examen primero que acabo de mandar son 9 preguntas donde 8 son opción múltiple. ¿Sí? Pero normalmente en los exámenes o el cuestionario número 2 me gusta hacer preguntas abiertas y sobre todo estudio de casos, no con la finalidad de juzgar a alguien por lo que comentó, sino simplemente para que den uso libre de la creatividad. ¿Ok? Dicho lo anterior, solamente el día de hoy esperarán una pregunta abierta. ¿Ok? Y es por eso que no van a encontrar que su calificación está de inmediato. Por eso, Víctor, no debiste tu calificación de inmediato, porque como tengo una pregunta abierta, yo reviso si esa pregunta está bien respondida o no, depende de la apreciación de eso, y a partir de eso yo ya mando la calificación. ¿Sí? Aparte, hay preguntas en donde no es el 100% del acierto. Por ejemplo, si se selecciona todas las respuestas posibles que son buenas y hay 4 respuestas correctas, ¿sí? Y hay 6 opciones y atinaste, y más bien, no creo que atinaste, te supiste 3 de esas 4, pues a mí en Classroom me aparece 0 de 10, pero a mí se me hace injusto que sea 0 de 10 porque le atinaste a 3, no, de las 4. Por lo tanto, yo asigno, por ejemplo, si fuera 3 de 4, yo asigno 8 de 10 y así voy cambiando los numerales. ¿Ok? Por eso ahorita, si te fijaste, Víctor, antes de la grabación, yo empezaba como a sumar, ¿no? Y mira, esto más esto más esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a mí me parece 0 en esa pregunta, pero yo ya empiezo a hacer el cálculo con las respuestas buenas menos las malas de esa pregunta. ¿Ok? Y ya empiezo a cambiar números y después los mando como publicación. Pero usualmente cuando se contesta el examen, yo ya no sé quién es hasta el final, porque yo reviso la pregunta. Me gusta hacer esa prueba ciega. ¿Y por qué razón hago esa prueba ciega? Simplemente para evitar cualquier sesgo cognitivo o cualquier cosa de apreciación que tiene cualquier persona. Todas las personas cuando evaluamos tenemos sesgos y es por lo que hemos anticipado, primeras impresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso, hago pruebas ciegas. ¿Ok? Entonces, es por eso. Cristian, bienvenido. Le comentaba, le comentaba a Víctor, o más bien, para que vaya sabiendo, he agregado el día de hoy un link del primer cuestionario con fecha límite, espero que se escuche, con fecha límite del martes regresando. Insisto y lo voy a mandar por mensajito. Regresamos el lunes de la semana Pascua. ¿Ok? Entonces, disfruten de este lunes a viernes en la tarde, el que viene, que es Semana Santa, y en Pascua aquí, primera hora, con hermoso gusto también los esperamos para estar de plácemes y de fiestas para cerrar la materia. Muy bien. Dicho los anuncios de ocasión, he decidido también, usualmente, cuando están más de la mitad del grupo, de los grupos, yo hago una dinámica de Jeopardy o de cómo poder ganar un poquito más de puntaje para los cuestionarios, en donde hago preguntas, pero como pensé que podría ser un monólogo, te había una posibilidad de que fuera un monólogo, en donde pues las oportunidades simplemente se diluyen entre, en este caso, Víctor y León, he decidido hacer la actividad de repaso
que había comentado para el lunes regresando de la Semana de Santa. Por el puro hecho que pues, va a pasar toda una semana y a lo mejor ahí es en donde se necesita hacer el repaso general como tal. Entonces, he decidido intercambiar, como por así decirlo, ¿sí? Este era el tema del lunes de la tercera semana y el tema que iba a ver el día de hoy, que era el repaso, lo paso para el lunes regresando, ¿sí? Con la finalidad de que se refresquen los conocimientos simplemente. Muy bien. Okay. Dicho lo anterior, hemos trabajado o hemos platicado sobre el modelo de gobernanza, no sé si se acuerdan. Y el día de ayer estuvimos hablando de la ley de la difusión de la innovación. Siguiendo con la tónica del modelo de gobernanza, hay una tendencia administrativa a nivel corporativo que se llama responsabilidad social. Cuando yo digo la palabra responsabilidad social, chicos, ¿qué se te viene a la mente, León o Víctor? ¿Cuándo qué? Escuchas la palabra responsabilidad social. ¿Nada? Pues la participación que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no? Entre todos, Ok, la sociedad. vas muy bien, vas muy bien. Y si ahora le agrego la parte de corporativa, Entre un cierto grupo ¿de qué? de personas. ¿Tú, Víctor? O voy mal. Eso es sobre la empresa, ¿no? O sea, es de los trabajadores, Sobre la del, empresa, del, de los del trabajadores. corporativo, vaya. Vas, a hacer de cuenta, se complementa lo que dijo León, nada más hablando a nivel corporativo. Responsabilidad social corporativa es lo que una empresa ya tiene como responsabilidad social con su entorno. Entre más grande sea una empresa, más le debe a la sociedad, por así decirlo, más le debe al conjunto, al status quo. No estamos hablando de que no es lo mismo que a mí se me ocurra poner una zapatería y esté en un autoempleo, en un negocio, a lo mejor ya una empresa de 30, 40 personas que ya incide en la sociedad en donde está, o a lo mejor incluso empresas muy, muy grandes. Por ejemplo, el que se está ya establecido a lo mejor Maxa aquí en Colima, hizo y transformó la sociedad como tal de un porcentaje grande de la población. Y cada vez que viene una industria o una empresa, de alguna manera modifica el entorno. Si no, pregúntale, por ejemplo, a Tenquique, que su sociedad prácticamente se debe a la industria del papel, ¿sí? Que esa industria que pasan cuando que huele feo en la carretera, pues Atenquica ganó mucha fama con esa empresa y muchas de las casas, y de hecho la población entera, de alguna manera se transformó gracias a esa industria, ¿sí? Las fuentes de empleo surgieron, o por ejemplo, hace tiempo Piguamo con las minas, ¿sí? O Peña Colorada, ¿sí? Con la empresa. O que sería con Beta San Miguel, ¿sí? Con el ingenio. Entonces, por ejemplo, muchas veces las empresas transforman sociedades y transforman entornos y se hace a través de ello. Y la pregunta que nos deberemos hacer, o las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿qué tanto está haciendo la empresa por el beneficio social corporativo, por el beneficio social del entorno? ¿Qué tanto le está regresando lo que de alguna manera explotó la empresa como tal? Y no hablo con la connotación negativa, sino simplemente, por ejemplo, que hizo negocios. Por ejemplo, si vino Corona a Colima, utilizó sus mantos acuíferos, utilizó muchas de sus cosas para poder hacer. ¿Y qué tanto le está regresando a la sociedad como tal? Esto era un tema que era un tabú y que prácticamente no se tocaba o se tocaba muy poco en las empresas hasta hace muy, muy poco. Es un tema que está agarrando mayor vigencia y sobre todo mayor vigencia desde la parte ecológica, pero esto tiene bastantes dimensiones, en donde qué tan responsables son corporativamente las empresas. Tan es así que es un tema que está agarrando mucha fuerza, que la competencia, una de las competencias de ICEP lo utilizó en su lema. No sé si llegaron a escuchar responsabilidad social, ¿no? Educación con responsabilidad social. Pues es porque de alguna manera es un tema que está en boca de todos, o en boca de muchas de las empresas americanas y europeas. ¿Ok?
está empezando a ver reglamentos y está empezando a ver esta situación de qué le vamos a devolver a la sociedad cuando es una empresa relativamente importante, mediana o grande. ¿Ok? Entonces, la responsabilidad social corporativa es algo que ya se está implementando en muchas empresas de corte mediana, sobre todo, y deben de incluir de alguna manera la legislación nacional e internacional. Estamos hablando de que la responsabilidad social tiene un carácter global. La idea es que, por ejemplo, empresas como Coca-Cola establezcan responsabilidad social tanto en México como en Estados Unidos, como en la India, como en Sudán, como en cualquier país que lleguen a estar. ¿Sí? También Corona, también todas estas empresas, sobre todo entre más grande y transnacional sea, la responsabilidad social se vuelve todavía más importante para implementar. ¿Sí? Porque si no se vuelve como tipo lo que estaba pasando con Hershey's. No sé si ubican, por ejemplo, el caso. Que Hershey's vendiendo productos en América y en acá así como con mucho destaque y con mucha responsabilidad, etcétera, 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 pero haciendo una explotación o utilizando outsourcings de otros países para poder mandar el producto, ¿sí? Por ejemplo, utilizaban el cacao de Costa de Marfil, ¿sí? Para poder mandar, y en estas personas que estaban cultivando la cosecha de la cocoa, estaban en condiciones marginadas impresionantes, ¿sí? Entonces dices, oye, por un lado estás hablando de la responsabilidad social y por otro lado casi de una esclavitud. O sea, pasa en muchas empresas y hay que tener mucho cuidado. O por ejemplo con los balones, que hubo un tiempo que se decía que había mano de obra infantil, creo que en Camboya, ¿sí? Y en donde estaban haciendo balones para todo el mundo con responsabilidad y con unos anuncios bien padres, ¿no? Y entonces este mundo disparejo, lo que tratan de hacer es, oye, empresa, date cuenta que necesitas principios, valores y ética y implementar esto a nivel mundial y a través un poco más homologado y un poco más justo. ¿Sí? Respetar las condiciones de derechos humanos, con respetar de condiciones de equidad, respetar algunos compromisos éticos en todos los países. No que sea un discurso del país en donde esté simplemente, ¿no? Sino un poquito lo más de ideología, de alguna manera, de lo que sucede en todo el mundo. ¿Alguna ansiedad hasta el momento? ¿No? ¿Algún debate filosófico que me quieran hacer? Porque seguramente existe debate filosófico. Oye, estas empresas lo están haciendo de discurso, lo están haciendo de política, ¿realmente están interesadas en el entorno social? ¿Realmente están interesadas en el entorno ambiental? ¿O simplemente lo hacen por ganar adeptos, por ganar clientes? ¿O qué está pasando, no? ¿Sí? Entonces hay una serie de debates que se están haciendo, pues sobre todo con empresas internacionales. Cuando estás hablando de responsabilidad social corporativa y lo estás implementando bien, hay un impacto social, medioambiental y económico. ¿Quién lo está haciendo bien a nivel México? Por ejemplo, Corona. Corona lo está haciendo bien. Por ahí te debo otras 2, 3, pero son empresas de corte internacional que están haciendo bien la chamba. Pero Corona es uno de ellos, Grupo Carso, creo que quería meterse en eso. Les debo, hay un grupo o hay como una especie de cámara en donde se pueden meter las empresas que quieren pertenecer a este club de responsabilidad social, y entre eso está Corona liderando. Y la idea es que si quieres implementar la responsabilidad social corporativa, deberás cumplir, o más bien, deberás llevar la responsabilidad social corporativa hasta también, de alguna manera, a los stakeholders, que es un tema que quiero profundizar también el lunes, ¿sí? O yo más bien creo que el martes, regresando, de que son los stakeholders, son los grupos de interés. Son toda la gente que está alrededor de ti como empresa, que a lo mejor requieren alimentación, ¿ok? Y entonces, la idea es que cuando haces responsabilidad social corporativa, alimentas a ellos. ¿Qué deberemos o qué ámbitos se deben de cubrir cuando estamos pensando en la responsabilidad social corporativa? Debemos pensar que debe existir un alto compromiso de la dirección, debe haber actividades de vocación
y que toda la empresa esté vinculada en las actividades. Estamos hablando de que debe haber una comunicación clara, objetiva, en todos los niveles organizacionales. Y al mismo tiempo que debe, de alguna manera, la dirección estar comprometida con el cambio. De nada sirve que Víctor y León y Cristian, miembros de una organización, quieran revolucionar y cambiar y hacer algo por el medio ambiente y algo por la equidad de género y algo por la equidad laboral, por los derechos humanos, si la empresa se ríe a carcajadas en sus directivos. ¿Sí? Entonces, implica que desde arriba también se hagan cambios, pero también implica que se vaya el cambio desde la filosofía de la empresa. Por lo tanto, es algo que de buenas a primeras implica algo de tiempo y sobre todo mucho de políticas en el establecimiento de las empresas. ¿Ok? Hay muchas maneras de implementar la responsabilidad social corporativa y una de ellas es en los derechos humanos. Algo que parece como por añadidura, pero que no en todos los lugares se respetan los derechos humanos. Por ejemplo, en tu lugar de trabajo o en los lugares de trabajo que has conocido, existe, por ejemplo, respetan el derecho de la propiedad y el patrimonio. ¿Qué es esto? De que no, por ejemplo, no te invadan en cuestiones personales, a nivel que vayan a tu casa para buscarte trabajo, o que parte de lo que es tuyo ya lo consideren como de la empresa, aunque tú lo hayas pagado de tu salario, o que utilicen tus bienes, como venga tu reino. Por ejemplo, hay empresas que yo conozco que si quieres tener el puesto, tienes que tener carro. Y que hay después, y si quiero te pongo para la gasolina. Entonces estamos hablando que es un derecho humano básico, el proveerle los insumos para trabajar a la gente, y no siempre las empresas lo hacen. Por ejemplo, derecho de acceso a la información, ¿sí? De también no brindar información si tú no quieres, y ya saben todo de ti. Derecho de acceso a la justicia, libertad de imprenta, libertad de expresión. Si tú te expresas, te corren, no tienes libertad de expresión. ¿Sí? Sí, por hablar te corren. Obviamente también eres responsable de lo que hablas, ¿no? Pero si por expresar una opinión de algo te corren, significa que no tienes libertad de expresión. Y hablamos de una empresa que no ejercía la responsabilidad social corporativa, por ejemplo. También en los derechos laborales, la idea es que estas empresas de corte mediano y grande, en todas sus sucursales de todo el mundo, debe de fijarse en todos los derechos laborables mínimos exigibles a nivel corporativo, aunque no estén en la legislación del país en donde estén, porque todavía existen países que a lo mejor han cambiado un poco las reglas, ¿sí? Pero la idea es, en derechos laborables, al fin del camino, es eliminar el trabajo forzoso, ¿sí? Estamos hablando de abolir la esclavitud, aunque ustedes no lo crean, en pleno siglo XXI sigue todavía existiendo esclavitud y trabajo infantil, ¿sí? En donde tú dices, ¿cómo que no? ¿Cómo que hay trabajo infantil? No te vayas tan lejos, ve una pepinera aquí en Colima. Si has ido alguna vez a alguna pepinera aquí en Colima, has visto trabajo infantil. Si has ido a algún corte de cualquier cosa aquí en Colima, has visto trabajo infantil. En donde traen gente de Oaxaca, traen gente de otros lados que ni siquiera hablan el idioma, para ponerles en condiciones de trabajo de bien poco salario, ¿no? No sé si Los cañeros. Cañeros. Exactamente. Entonces, parece sacado de como, o sea, ojo, no todas las empresas grandes están implementando la responsabilidad social corporativa. O no a todas las empresas grandes les conviene. Hay muchas empresas, o el debate que se está haciendo es, ¿qué tanto se deshumaniza una empresa cuando crece? ¿Qué tanto se persigue el lucro mismo y pierde piso a la hora de pensar en la humanidad? ¿Sí? En pensar en condiciones iguales, en condiciones que damos por añadidura que deberían existir como básicas. Y entonces
La idea es humanizar de vuelta a las empresas, ¿sí? Y esa es la responsabilidad social corporativa, es decir, tú eres empresa, eres un miembro social. Si tú llegaste a ser mediana o grande, es que porque tuviste aceptación social del entorno. Entonces, al momento de tener aceptación social, creemos que debes de tener ciertas obligaciones conforme a la sociedad. Y una de esas es brindarles cuestiones ideales, ¿sí? Y vamos desde la parte más medular, derechos humanos, derechos laborales, cuestiones ambientales, cuestiones de equidad, que tiene que ver también con la parte de derechos humanos, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, también aportar mucho a los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿sí? Que son una serie de objetivos que se ponen a nivel mundial, que también es algo que quiero platicar con la globalización y el martes, ¿sí? En donde prácticamente todo el mundo tiene una serie de lineamientos y serie de cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, pues, ¿dónde están las empresas? ¿Sí? También, por ejemplo, me quiero ir hasta la parte pues bueno, de alguna manera desde lo... Se me está yendo hacia acá. Por ejemplo, también en medio ambiente, la idea es que si quieres establecer la responsabilidad social corporativa, la idea es que empieces a hacer un sistema de gestión ambiental, que desde un principio tú establezcas políticas de medio ambiente, sobre todo para tratar de emanar lo menos posible de contaminación, ¿sí? No sé si sepan ustedes que, por ejemplo, y no es por ponernos muy negativos, ¿sí? No sé si alguno de ustedes dejó de tomar refresco o agua o jugo en popote porque contaminabas. ¿Alguien de ustedes llegó a hacer eso? Comprar la pajilla de plástico perdón, de plástico no, de aluminio o de madera porque contaminabas el planeta con el uso de las pajillas. Sí. Ok. Si la respuesta es sí, o por ejemplo que si has visto que en las tiendas departamentales, y ojo, no es que esté mal, pero para que les ponga el contexto, las tiendas departamentales ya no venden bolsas de plástico, o más bien, ya no te regalan bolsas de plástico en Walmart y Soriana, y tú tienes que llevar tus bolsas. Ok. Todas esas medidas juntas no suman ni el 10% de la contaminación que contaminan las empresas. La mayor fuente de contaminación viene de las industrias, ¿sí? Sí, México no es un país que contamina mucho. Si ponemos el país que de los países que más contamina, ¿cuál crees que es el primer lugar? O de los primeros lugares. ¿En Estados Unidos? Exacto. Estados Unidos y China. ¿Sí? Estados Unidos y China contaminan brutalidades. Ni siquiera Estados Unidos fue de los últimos que entró en los acuerdos de Copenhague. ¿Sí? Todos estaban cuidando sus bonos o la cantidad que podía contaminar y Estados Unidos contaminaba por un montón. De hecho, la preocupación de todos los ambientalistas, Estados Unidos contamina mucho y China está contaminando mucho porque está aumentando la calidad de vida de los chinos. Y como son muchísimos, de hecho hay muchas teorías o hay muchas prácticas que están diciendo, no queremos que China alcance el nivel adquisitivo promedio de los que tienen los Estados Unidos. Y se decía que si en el momento de que China tuviera los hábitos de consumo exactamente que Estados Unidos, el planeta se contamina 10 a 20 veces más. ¿Sí? Lo que estamos hablando de que el modelo de consumismo americano no es sostenible. Entonces, eso ya lo vieron muchos y sobre todo muchos europeos que, por ejemplo, no es para decir, pero por ejemplo, hay gente que lo está haciendo bien en Israel, hay gente que lo está haciendo súper bien en Holanda, en Bélgica, que están reciclando de todo, que tienen muy buenos sistemas, que incluso importan basura a algunos países. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que hay gente que lo está haciendo bien, pero el modelo consumista de Estados Unidos no es algo que nos convenga replicar.
Si nosotros envidiamos el modelo económico del país del norte, de nuestros vecinos, no podríamos o no deberíamos envidiar su sistema consumista de plástico, sobre todo. La cantidad brutal de plástico que se consume, ¿sí? Entonces, ser empresa socialmente responsable y aparte, bueno, y ojo, y aparte agregar que las industrias, si no son socialmente responsables, pues prácticamente no hacen ninguna medida para reducir sus emisiones de carbono. Entonces, tú como empresa relativamente grande, al cuidar, hacer políticas de retornar al ambiente cosas, de alguna manera u otra también estás ayudando bastante al planeta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una empresa, por ejemplo, como Atenquique, y regreso con ella porque es fácil de ver el humo que expide, ¿sí? Si una empresa como Atenquique haga políticas de reducción de emisiones de carbono, o que haga políticas, por ejemplo, de reforestación, que haga políticas y de tal suerte de que todo, que regresa al ambiente lo que tanto daña. Estaríamos hablando de otro entorno en ese lugar. Es más, pasarían por el lugar y no olería de entrada. ¿Sí? A lo mejor estuvieran hablando de, o a lo mejor veríamos muchos ríos que vemos ahora muy contaminados, los veríamos muchísimo menos contaminados. ¿Sí? ¿Cuánta fauna hemos llegado a matar? ¿Se han puesto a pensar eso? Ustedes no se preocupen, no se sientan mal, pero la economía como tal, y no es una crítica a la economía directa, pero de alguna manera tenemos que hacer cosas como empresas, y quiero pensar que ustedes el día de mañana van a estar en puestos importantes. Por lo tanto, si llegan a estar, recuerden el tema de responsabilidad social corporativa para regresarle a la sociedad o para tratar de hacer que tu empresa sea sostenible o que de alguna manera retorne a las cosas. Hay un tema que a mí me gusta en lo particular mucho que se llama economía circular, que habla un poquito de esta parte del medio ambiente, pero al mismo tiempo de cómo ganar dinero con el medio ambiente. ¿Sí? Y que para allá se está transformando mucho de las pláticas a nivel empresa, sobre todo en Unión Europea. Y pues también existe muchos beneficios de hacerlo también en pymes, porque las pymes pues pueden aportar su pequeño granito de arena, ¿sí? Hacer responsabilidad social en pymes desde la parte medioambiental, pues de alguna manera te va a traer clientes, ¿sí? Te va a traer gente que se interese en esto, se te va a traer, a lo mejor que utilices mejor tus desechos, mejor tu materia prima. Me llegó a, por ejemplo, tocar, cuando platicábamos hace tiempo de responsabilidad social corporativa, me llegó a pasar que dentro de mi grupo tenía un mecánico. ¿Saben ustedes cuánto desperdicio generan los mecánicos, por ejemplo, de gasolina, de diésel, de todo eso que se tira de los líquidos? Un montón. ¿Sabían ustedes que estas personas no lo pueden tirar en teoría en cualquier lugar? Y que existen empresas que están ganando dinero de los residuos de los mecánicos. ¿Sí? ¿Como el aceite quemado? Sí. El aceite quemado. ¿Sí? Si estas empresas se dieran cuenta, si esos talleres mecánicos se dieran cuenta de que muchas de las cosas que desperdician son potenciales activadores de otro producto como tal vez no lo tirarían como lo tiran. O no pagarían por que alguien se los recogiera. ¿Sí? O por ejemplo, llegué a tener a alguien que vendía agua de coco. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tanto utilizamos el coco como tal? Por ejemplo, el coco, mucha gente utiliza nada más la carne y el agua y lo demás lo tira. Las empresas grandes utilizan todo del coco. Todo es vendible. Por ejemplo, la estopa del coco, la fibra, todo se puede utilizar. ¿Sí? Y a lo mejor hacer programas de innovación social al lado de tu producto principal te puede colocar en el mercado, te puede hacer crecer o incluso venderlo. ¿Sí?
Por ejemplo, en el tema de innovación social, sigo con esto, voy a hacer ejemplos hasta que quede muy claro. Por ejemplo, innovación social, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, en México con los plásticos? Con las botellas de Coca-Cola, con las botellas de Bonafont. Las tiramos a la basura, ¿no? Hasta a nivel individual. ¿Sabías tú que puede ser tu mejor huerto tus botellas de Bonafont? ¿Tus próximas macetas? En Israel se está haciendo un proyecto de innovación social que, ojo, Israel, aquí en Colima también tenemos puerto. Se están haciendo barcos a través de las botellas de PET. Se están construyendo casas a través de las botellas de PET. ¿Tenemos el material aquí en México, sí o no? Sí. ¿Por qué no se está haciendo? ¿Sí? Entonces, no es una crítica contra ustedes, para nada, al revés. Es un aliento para decir, oye, existen muchas maneras para poder sacar oro de las piedras, por así decirlo, vaya. ¿Sí? Hay muchas cosas que no se están utilizando y que mucha gente lo ve como posibilidad y que nosotros lo vemos como desperdicio. ¿Ok? Y eso habla también de las empresas que ya están consolidadas, que están tirando y tirando y tirando y tirando en una oportunidad grande. ¿Sí? Por ejemplo, y podemos seguir toda la tarde. ¿Sabían ustedes que muchísimo de lo que cosechan las personas, de por ejemplo huerto de tomate, huerto de maíz, etcétera, etcétera, sobre todo en empresas que son informales, te puedo casi decir que un 40% se tira cuando el producto no, por ejemplo, está demasiado barato, tan barato que no te conviene recogerlo, prefieren que se eche a perder o lo verten. ¿Y por qué seguimos teniendo índices de gente que se muere de hambre? ¿Por qué seguimos teniendo pobreza alimentaria? ¿No hay algo raro ahí? ¿Por qué prefieren tirarlo? Prefieren tirarlo, exacto. Tienes un grupo de gente que está tirando comida, otro grupo de gente que necesita comida y que no tiene recursos. Y esto, y ojo, no es una crítica al capitalismo, pero esto es lo que sucede en el capitalismo tradicional. ¿Qué podemos hacer desde la responsabilidad social corporativa para acercar esto a esto? Y matarías muchas cosas de varios filos. ¿Qué haces con gente, por ejemplo, si tu sociedad no se está muriendo de hambre, qué pudiera hacer? ¿Qué pudiera generar? ¿Sí? Nosotros lo pensamos ahorita, por ejemplo, nosotros de alguna manera u otra comimos en el día de hoy, pero imagínate en comunidades que no tienen la capacidad económica, ¿sí? Imagínate que el hambre te estuviera consumiendo, tal vez se te van ideas, se te van deseos y todo, y que quedas con una espiral de pobreza. Entonces, ¿qué pasaría del entorno de la innovación, de la gente, de la sociedad como tal, si acercas este tipo de cosas como quitar el hambre? Como parte de una responsabilidad social corporativa. Si quieres, no lo veas como una parte de que caridad, si quieres. Yo lo vería como eso. Por ejemplo, si fuera Coca-Cola, yo haría eso. Oye, tengo camiones, en vez de estar apoyando solamente el deporte como tal, me agarro 2, 3 camiones y empiezo a surtir de comida para acá. Y si quieres lo presumes, y si quieres eso, haces para que consuman coca, ¿no? Si quieres verlo por la parte mercadológica. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Cambia todo, ¿no? Y entonces, no solamente un discurso, está pasando a nivel política, pero la idea es que empecemos a pensar cómo ayudamos a lo que tenemos ya muy deficiente. ¿Sí? También está el protección al consumidor, que ojo, también de alguna manera la responsabilidad social al consumidor, pues la idea es que tengas políticas básicas de protección al consumidor, seas muy claro con él, qué le ofreces, qué haces, y de alguna manera que eso sea transparente, aunque no te lo pidan en otros países y en otros lugares. ¿Sí?
Y la idea es mejorar en información a los consumidores. Entonces, y en resumen, para ponerlos ya en general, Víctor, espero te ayude mucho y Cristian te ayude mucho en la pregunta número 9 de qué es responsabilidad social corporativa. Ahora lo pueden saber, que es una estrategia global de conservación, llámese del medio ambiente, pero al mismo tiempo de condiciones de derechos humanos, condiciones laborales, condiciones de protección al consumidor. No hablamos de salud, pero también de salud, y en pocas palabras de cómo hacer que tu empresa empiece a aportar a la sociedad de todos los temas que bien le puede pertenecer a ellos o a gobierno. Si somos muy estrictos en esto, la empresa grande puede ser tan poderoso como gobierno. Es más, vámonos por ejemplo, Corona, o empresas como Corona, empresas como las que están en el top 10, Telcel, es más importante o tiene más poder de decisión, créeme, que el municipio de Colima. Porque lo que impacta, por ejemplo, si a Carlos Slim se le ocurre poner todo su centro de operaciones en el municipio de Colima, Colima se va para arriba. Y seguramente el municipio lo presumiría como si ellos lo hubieran decidido, ¿no? ¿Sí? Oh, nosotros mejoramos el entorno, pero en realidad no, lo decidieron un grupo de empresarios que vieron rentabilidad. Y normalmente, y si estamos hablando de que si esta empresa aplica el hecho de regresarle a la sociedad algo, entonces funciona que la empresa es la que está brindando de cosas. Y no nos vemos tan lejos, véanlo, ¿sí? Queramos o no, Grupo Carso le está devolviendo a la sociedad más que a veces a algunos partidos políticos o gobierno. Está educando, está dando cosas de medio ambiente, está dando cosas de educación, perdón, ya dije educación, está dando cosas de salud, está comprometiéndose con la sociedad como tal, tal vez a una menor medida, podría hacerlo más, sí, claro, que Carlos Slim no es la persona más ética del mundo, también lo sé, pero de alguna manera u otra están aportando a la sociedad y eso están haciendo las empresas importantes. ¿Sí? Las empresas que se pueden dignar a que siguen en la conversación como empresa importante. Y también lo están haciendo, por ejemplo, algunas empresas americanas. A pesar de que algunas como tales son las principales contaminantes de todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, Exxon, sí, es una principal contaminante, pero cañosísimo. Existen notas, sobre todo tecnológicas, que están preparando a la mano para cambiar el mundo, ¿sí? ¿De cuál queremos ser? ¿Cómo quieren que vean a nuestra empresa? Aquí en México incluso existió un sellito, no sé si lo han llegado a ver, y si no, averígüenlo. Se llama Empresa Socialmente Responsable. ¿Lo han llegado a ver? Ese sellito Me suena. ¿Te suena? Búscalo. Empresa Socialmente Responsable, ESR. Entonces, y te lo presumen en algunos anuncios, significa que esa empresa ha visto por su sociedad en varios niveles. ¿Dudas, comentarios, ansiedades, sugerencias? Ahora ya con eso cambia la respuesta, Víctor. Ya, gracias. Súper bien. Como les comentaba, esta adelanta un poquito del lunes. El lunes regresando. ¿Qué regresamos en Semana Pascua? ¿Sí? El lunes de regresando Semana Pascua pretendo ver un repaso. Vénganse para poder estar como a la sintonía. Vamos a hacerlo a lo mejor tal vez con una dinámica para poder reponer en caso de puntaje de cuestionario, ¿sí? Entonces, muy bienvenidos sean y disfruten de esta temporada vacacional. Si están dando cuenta, yo estoy buscando la manera de que todo el contenido quepa en un solo video. ¿Por qué? Para hacerlo lo más ameno posible para los que andan haciendo revisiones de videos. Y nada más. Entonces, quedo al pendiente, ya está esta diapositiva en Classroom. No. Ya está. No. No está como tarea. La tienen otro. Recuerda que hay un apartado en la parte de introducción que se llama presentaciones de la materia. Y
y ahí lo estoy subiendo. Pero si no, igual lo subo en WhatsApp y en Facebook. No, bueno, Leo, no te quiero saturar de Facebook casos. Entonces, igual, verlo bien apartado. Bueno, chicos, León, ¿puedes poner la cámara? Voy. ¿Cómo no se ve? Pero al menos que... Ya. Ahí va. Ahí está. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Eso. Muy bien. Entonces, chicos,